Los síntomas del trastorno de espectro autista no deberían ser mejor explicados por la discapacidad intelectual. No obstante, debe notarse que un diagnóstico de trastorno de espectro autista con discapacidad intelectual puede ser apropiado, sobre todo cuando con la comunicación y la interacción social están significativamente más alteradas en relación a lo esperable por el nivel de desarrollo. Una relación que se puede hacer especialmente para el análisis de la discapacidad intelectual y el autismo es el estudio de los fenotipos conductuales y quizá más efectivamente con lo que hoy día conocemos con los fenotipos cognitivos. Entonces estos estudios dicen que, por ejemplo, no pueden darse en evolución frente a la patología regulada por los genes. En condición de los genes, esta estabilidad puede variar. Es necesario el mejor conocimiento de la discapacidad cognitiva y el autismo, entonces se precisa el estudio de un alto rango de niños de rangos cognitivos y con rasgos conductuales frente a niños con el autismo. Entonces se habla entre genes, el cerebro y la conducta con estas relaciones. Muchos trabajos han considerado la discapacidad intelectual como una condición, como un origen y causa independiente del autismo, debido a la concurrencia que se presentan en ambos trastornos, y estos trabajados han de definir las características del autismo controlando las deficiencias que se presentan en la discapacidad cognitiva. Ahora bien, como lo mencionaba mi compañera Laura, los estudios nos ayudan a determinar que la discapacidad intelectual afecta el desarrollo y el crecimiento del cerebro, y que la causa de esta está relacionada con circunstancias médicas y ambientales que pueden evidenciarse en 4 momentos diferentes. El primer momento es el momento de la concepción, pues este nos habla que algunas de las causas son dadas a partir de trastornos hereditarios o anomalías cromosomáticas. El segundo momento nos habla sobre el embarazo. En él se pueden presentar diferentes causas. Una de ellas sería el déficit de nutrición desde la madre. La otra sería infecciones que surgen por virus como el VIH, el herpes simple o la rubiola. Otra de las causas que se puede producir durante el embarazo es que la madre haya tenido contacto con sustancias tóxicas o que el desarrollo del cerebro sea anormal. Hay algunas situaciones que no son tan comunes, pero se dan, y es por la preeclampsia o el nacimiento múltiple. Esto quiere decir de trillizos, cuatrillizos, quintillizos, etc. Un tercer momento es durante el parto. Pueda que la causa se genere a partir de la falta de oxígeno o la prematuridad extrema. Las causas que pueden producirse después del nacimiento pueden ser algunas infecciones en el cerebro, como lo son la meningitis y la encefalitis. También se puede dar por un déficit de nutrición en el niño, traumatismo craneal grave, el contacto con sustancias tóxicas como el plomo. Bueno chicos, yo voy a hablar de las habilidades intelectuales versus la comunicación social. La discapacidad intelectual se manifiesta en tareas como el razonamiento, la solución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, el aprendizaje académico o el aprendizaje de la propia experiencia
Todo esto se observa en el día a día, pero también puede ser evaluado mediante escalas estandarizadas. Dice, en el caso del trastorno de espectro del autismo, el gran criterio del diagnóstico no es el área intelectual, sino el área de la comunicación social. Como lo había dicho la profe, pues se les dificulta un poco para comunicarse con las personas que lo rodean, y de la interacción. Lo que se manifiesta de la siguiente manera, como poca reciprocidad socioemocional, poca disposición para compartir los intereses, las emociones, los afectos, la presencia de una alteración cualitativa de la comunicación, verbal, no verbal, y la dificultad para adaptarse en las conductas y en las normas de distintos contextos. Gracias. El seguimiento de normas sociales en el caso del TEA se puede ver obstaculizado por la presencia de los intereses registrados, que pueden ir desde estereotipos motoras simples hasta la inasistencia en mantener las cosas de una forma que no varíe, es decir, una inflexibilidad hacia el cambio de rutinas de los niños con TEA. Suele sentirse en conflicto cuando sus rutinas son modificadas. Por otro lado, la discapacidad intelectual es el seguimiento de instrucciones o normas que se pueden ir dificultando por la forma en que funciona, en procedimiento lógico de planeación o aprendizaje por propia experiencia. El rol que debe tener el docente dentro del aula para hacer una inclusión positiva del niño o niña con autismo es aceptar la realidad, tener sensibilidad, tener persistencia e identificar y reconocer los logros que ellos hacen. Los primeros años educativos suelen ser periodos muy complejos. El apoyo educativo que reciben en estas primeras etapas será clave para su posterior desarrollo. Las mejores experiencias provienen del conocimiento del alumno, de sus necesidades y de una programación basada en sus intereses, mediante actividades con estructura y con tareas de paso a paso que proporcionan un refuerzo continuo a los comportamientos adecuados. Se pueden implementar estrategias como utilizar sus intereses como recompensa o explicaciones, desarrollar un clima empático y comprensivo en la clase, utilizar las ayudas de los compañeros tales como sistemas de amigo-apoyo. Bueno, complementando un poco más de lo que dicen mis compañeras, nosotros como docentes debemos fortalecer estas habilidades con los niños para mejorar su memoria, su percepción y su pensamiento lógico. Esto nos ayuda a que el niño desarrolle las habilidades en una vida adulta, mejore su interacción social y aumente más su desarrollo. Muchas gracias.